Segunda Timoteo capítulo 2, verso 1. Esfuérzate en la gracia. Parece un oxímoron, una aparente contradicción. Esfuérzate en la gracia. Pero ya veremos que no es un oxímoron, no es una contradicción. Si ha encontrado el texto, le invito entonces a escuchar atentamente la lectura de la palabra de Dios. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Roguemos al Señor su bendición sobre su palabra. Padre bendito, al pasar los años, al caminar de tu mano, Señor, al caminar junto a ti, al ver, Señor, tu obra en medio de tu pueblo, estamos más convencidos, Señor, firmemente convencidos, Señor, que la flor se seca, se marchita, cae. Pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y nosotros permanecemos por tu palabra. Y permaneceremos para siempre, Señor, porque hemos sido renacidos por la palabra viva y eficaz. Señor, y como ovejas de tu prado, como tu pueblo, en esta mañana rogamos la iluminación de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, para contemplar las bellezas, las glorias, las excelencias de tu palabra, para que nuestros corazones, Señor, sean consolados, confirmados, transformados por el poder de tu Evangelio. Señor, nada de este mundo puede transformar nuestras vidas, puede arreglar nuestras vidas, puede romper los conflictos de nuestro corazón, puede hacer pedazos nuestras enemistades, solamente tu Evangelio. Y estamos aquí, Señor, para recibirlo. Estamos acá, Señor, porque te hemos escuchado, porque hemos comido de ti, Señor, y porque no tenemos a dónde ir, no hay otro lugar, solo tú tienes palabras de vida eterna. Oh Señor, aliméntanos entonces. Danos tu porción, la cual tú, en tu infinita, santa sabiduría, has destinado para cada uno de nosotros en este día de reposo. Danos descanso, Señor. Renuévanos, Señor. Restaura, Señor, relaciones quebradas, dañadas por el pecado. Señor, rompe toda fortaleza de nuestros propios corazones, fortaleza demoníaca, Señor. Argumentos, Señor, de este mundo que muchas veces están en nuestra propia mente y se oponen, Señor, a tu Evangelio. Oh, Señor, libéranos, danos nueva vida. Señor, y aquel que ha venido sin conocerte, Señor, pueda encontrar en ti en esta mañana vida eterna, el perdón de sus pecados, la restauración de su vida. Señor, salva a nuestros hijos. Señor, revélate al que no te conoce. Señor, que tu palabra haga vida profundamente en nuestras vidas, para que solamente tu santo nombre sea exaltado. Gracias, Padre, por cuidar de nosotros. Gracias por darnos un lugar
donde tu palabra es expuesta fielmente para la gloria de tu nombre. Tu bendición sea sobre nosotros ahora, por medio de Jesús, tu Hijo. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Quién da estas palabras? ¿Quién entrega este santo consejo? El gran apóstol Pablo, un hombre que es testigo de la gracia de Dios en su propia vida, un hombre que se ha mantenido en el servicio al Señor solamente y únicamente por la gracia de Dios. Es un hombre de 63 años que tiene razones suficientes para el desaliento. Permítame recordar las razones suficientes que Pablo tiene para estar desalentado, desmotivado, deprimido. Pablo tiene razones suficientes para sentirse miserable. Pablo se encuentra prisionero, su segunda prisión, su segundo encarcelamiento, ya no en una casa custodiado por soldados romanos, sino que ahora está en una prisión llamada la Mamertina, una especie de celda oscura, fría, debajo de otra prisión del pretorio romano. Ahí se encuentra Pablo. Una celda fría, oscura, esperando su ejecución. Pablo espera el día de su ejecución como si fuese un criminal. Recuerden que él está ahí esperando que el emperador Nerón dicte la sentencia para que su cabeza se aparte de su cuello. Humanamente hablando, Pablo tiene razones de peso y suficientes para sentirse miserable. Y me gustaría que pudiéramos recordar otras razones más, no solamente el cancelamiento. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 9, el apóstol Pablo, 2 Timoteo 1:9, el apóstol Pablo dice que Figelo y Hermógenes, sus colaboradores, le abandonaron. Llegó un momento en que estos hombres que caminaban con Pablo sintieron vergüenza de las prisiones del apóstol y lo abandonaron. En el capítulo 4 de 2 Timoteo, el versículo 14, Pablo dice que Alejandro, el calderero, le ha causado muchos males, muchos daños, oponiéndose a la predicación del Evangelio. En el mismo capítulo 4, en el versículo 16, Pablo dice que todos le desampararon. Yo te hago una pregunta, ¿es difícil el ministerio pastoral? Es imposible. Sin la gracia de Dios es imposible, porque vas a vivir el desamparo, vas a vivir el abandono. Aquellos que prometieron estar contigo no van a estar ahí. Y solamente vas a tener que depender ¿de qué? De la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. El apóstol Pablo luego dice en el capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 17 y versículo 18, dos de sus colaboradores. Yo te pregunto, para ser un colaborador de Pablo, ¿cualquiera podía ser un colaborador de Pablo? No, sin lugar a dudas que no. Por lo menos algún examen debe haberle tomado el apóstol Pablo. Por lo menos Pablo debe haber escudriñado qué tipo de colaboradores tenía a su lado. No sé, alguna pregunta de teología habrá salido por ahí. Pero no era cosa sencilla ser un colaborador de Pablo. Es decir, debías exhibir marcas de pureza doctrinal, marcas de pureza moral, marcas de fidelidad. Es decir,
carácter cristiano. Y fíjate lo que dice el texto ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18. Pablo dice que Himeneo y Fileto se volvieron herejes. Himeneo y Fileto se volvieron herejes. Dos de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo se habían apartado ahora completamente de la fe cristiana, enseñando que la resurrección ya se había efectuado. Vuelvo a preguntarte, ¿el ministerio tiene cosas decepcionantes? Sí, amados hermanos. Y por más que la cultura evangélica quiera romantizar el ministerio pastoral es un llamado al sufrimiento por Cristo y por su iglesia. Debe tenerlo muy en cuenta. No solamente el ministerio pastoral. Cualquier ministerio en la iglesia es un llamado también a sufrir por Cristo y por su iglesia. ¿Y por qué sufrimos? Sufrimos por nuestro pecado y sufrimos por el pecado de otro. Y en la iglesia hay pecadores. ¿O ya lo olvidó? ¿Con qué tratamos? ¿Con qué nos relacionamos? Y muchas veces en las relaciones humanas aflora, ¿qué cosa? Nuestro pecado. Ya nos vamos dando cuenta entonces las palabras del apóstol Pablo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dos de los colaboradores de Pablo se volvieron herejes. Yo te pregunto, si alguna vez hubo un candidato ideal para el desaliento, ¿quién era ese? Pablo. Pablo era el candidato ideal para el desaliento. ¿Quién podría haber culpado a Pablo si Pablo hubiese dicho, ya no doy más, ya no puedo más, es suficiente para mí, es suficiente de esto? ¿Quién podría culpar a Pablo si hubiese dicho, mi vida cristiana, mi ministerio se acabó? ¿Quién podría culpar al apóstol Pablo si él hubiese dicho, no tengo iglesia, no tengo congregación, ya no estoy predicando, estoy encerrado en esta cárcel, mi vida se termina aquí? ¿Quién podría culpar a Pablo si Pablo dice eso? Pero no. Pablo dice lo siguiente. ¿Prisionero de quién? Pablo, ¿prisionero de quién? Pablo, prisionero de Cristo. No Pablo, prisionero de Roma, no Pablo, prisionero de Nerón, no Pablo, prisionero de Satanás. Pablo, prisionero de Cristo. Y todo lo que Cristo había designado para la vida de Pablo estaba bien. ¿Te das cuenta cómo debemos vivir la vida cristiana? Eres un hijo de Dios. Eres su especial tesoro. No estás bajo el azar. No estás bajo un destino ciego. Tu vida se conduce de acuerdo a la santa, soberana y buena voluntad de Dios. Y aunque sea que esté en una prisión, aunque sea que esté encerrado en una cárcel, aún sigo siendo prisionero de Cristo. Soy de Cristo. En la enfermedad, en la escasez, en la pobreza, en la debilidad, sigo siendo de Cristo. Pero Pablo pudo haber tenido razones suficientes para mostrar autocompasión. Pablo tenía razones suficientes para mostrarse como una persona desconsolada, desalentada, desmotivada. Pero Pablo no es una persona común y corriente. Y usted tampoco lo es. Ni usted ni yo somos personas comunes y corrientes que nos sentamos en el dolor, en la autocompasión y en la miseria. Usted y yo y Pablo somos hijos de Dios, nacidos por la gracia de Dios. Usted, yo y Pablo somos llamados a fortalecernos en la gracia todopoderosa de Jesucristo. Recuerda esto. ¿Las misericordias de Dios sobre tu vida son añejas?
¿Qué son? Son nuevas cada mañana. Y vendrá un problema con los hijos, y vendrá un desafío en el trabajo, y vendrá un desafío en tu carrera, y vendrá un desafío en tu empresa, y así por todos los días. Y la palabra de Dios dice que hay gracia y misericordia para ti, nueva y fresca cada mañana. Aquí podemos considerar el consejo. Somos personas llamados a fortalecernos en la gracia todopoderosa de Dios. Esa es la exhortación de Pablo. Esa es la exhortación de este hombre que ha vivido la vida cristiana en el poder de la gracia. Pablo vivió la vida cristiana no en el poder de su carne, no en el poder de su intelecto, no en sus conocimientos, solo en el poder de la gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Somos salvos por gracia? ¿Somos salvos por el Evangelio? ¿Cómo nos mantenemos como cristianos? Creyendo en el Evangelio día a día. Pero muchas veces la iglesia olvida esto. La iglesia cree que el Evangelio lo recibes la primera vez en tu vida. La iglesia cree que el Evangelio es como el ABC, las cosas básicas. Y una vez que ya entiendes lo básico, estás preparado para otras cosas. No, mis queridos hermanos. Necesitamos la gracia de Dios y el Evangelio todos los días de nuestras vidas. Ahora, ¿quién recibe estas palabras? El hijo amado de Pablo, al cual Pablo le dice: tú pues, hijo mío. Tú pues, hijo mío. El joven pastor Timoteo, un joven pastor que de carácter es un carácter asustadizo, un joven pastor que es débil, y la misma carta a Timoteo nos dice que es más bien dado a la cobardía, y el apóstol Pablo tiene que animarle y decirle: hey Timoteo, Dios nos ha dado espíritu de poder, no de cobardía. Y eso nos permite recordar lo siguiente: ¿cuál será el lugar de los cobardes? ¿Ya lo recordó? Todo mentiroso, todo hechicero, todo fornicario, todo cobarde tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Somos cobardes. A veces hemos actuado con cobardía. Cuando Dios nos pide hacer algo, dudamos. No creemos en las promesas de Dios. Pero esa cobardía en el cristiano no es para siempre ni se interpone en los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo le recuerda a Timoteo que si hemos nacido de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es espíritu de poder. Y nos permite estar de pie en cualquier tipo de adversidad. Nos permite perseverar. Y esa es la gloria del Evangelio, que perseveramos a pesar de aflicciones, a pesar de debilidades, a pesar de tropiezos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús persevera en nosotros para salvarnos, guardarnos, protegernos y presentarnos delante de Dios limpios y sin mancha. Sí, amados hermanos, Timoteo debe esforzarse en la gracia, principalmente porque Timoteo debe pastorear una iglesia que ama más los deleites del mundo que a Dios. Timoteo debe esforzarse en la gracia cuando su mentor, cuando su padre en la fe está a cientos de kilómetros separados de él. Timoteo debe esforzarse en la gracia. ¿Cómo Timoteo podrá esforzarse en la gracia de Cristo Jesús? Sin un entendimiento bíblico de la gracia de Dios, podríamos interpretar este mandamiento como algo previo que Timoteo debe hacer para recibir la gracia. Sin un entendimiento bíblico de la gracia y un entendimiento simplemente superficial de este mandamiento, diríamos que Timoteo debe esforzarse para recibir gracia.
Pero no es así como opera la gracia de Dios. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios no es mérito. La gracia de Dios no viene a nosotros porque nosotros hicimos algo. La gracia de Dios es libre y soberana. La gracia de Dios viene a nuestras vidas. Y la gracia de Dios está disponible para ti todos los días. Recuerda que tienes acceso ¿a dónde? Al trono de la gracia de Dios. No es un trono de juicio, es un trono de gracia. Pero aquí también me gustaría recordar lo siguiente, que la gracia de Dios no es un remedio barato, que simplemente tomamos cuando nos sentimos débiles. La gracia de Dios no es autoayuda. La gracia de Dios no es una especie de calmante que yo ocupo cuando la vida va mal. No. La gracia de Dios sostiene nuestras vidas día a día. La gracia de Dios no es para tu autoayuda. La gracia de Dios es para que tú dependas de Cristo. La gracia de Dios es para que tú vivas en Cristo. El mensaje del Evangelio, amados hermanos, no es autoayuda. El mensaje del Evangelio no es autosalvación. El mensaje del Evangelio no es sálvate solo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué ofrece el Evangelio? ¿El Evangelio ofrece un calmante temporal? El Evangelio ofrece un Salvador. El Evangelio ofrece un pastor que camina contigo, quien te pastorea, quien te consuela, quien te fortalece, quien te lleva en sus brazos. No te abandona, no te dejará jamás. El Evangelio no es autoayuda, amados hermanos. Ni la gracia de Dios es para automejorarnos. La gracia de Dios es para... Suena un poco raro esto, pero la gracia de Dios es para seguir dependiendo más de la gracia. Así funciona la gracia de Dios. Muchas personas vienen a la iglesia con muchos problemas, esperando una cura rápida y un alivio rápido a sus malas decisiones. Pero ¿qué ofrece el Evangelio? No un remedio que tomamos simplemente para calmar nuestras penas. El Evangelio nos ofrece a Cristo para que caminemos siempre con Él. ¿Ahora entiende el énfasis de Pablo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Para qué recibiste gracia? Para caminar con Cristo. Fuiste salvo para Cristo. Fuiste perdonado para Cristo. Fuiste redimido para Él. Fuiste unido a Cristo por medio del bendito Espíritu Santo. No hay vida cristiana fuera de Jesús. No lo hay. Permítame compartir esta cita de Calvino. Juan Calvino, en su comentario de 2 Timoteo, dice lo siguiente de este versículo. Y yo le pido que ponga mucha atención a esto. Calvino dice lo siguiente. ¿De qué sirve exhortar a un hombre para que se esfuerce en la gracia si él no está dispuesto a cooperar dentro de su libre albedrío o voluntad? ¿De qué sirve, dice Calvino, pedirle a un hombre que se esfuerce en la gracia si él no puede cooperar con su libre albedrío o voluntad? Calvino responde, dice, yo respondo que lo que Dios demanda de nosotros por su palabra, Él lo otorga por su Espíritu. Lo que Dios demanda por su palabra, Él lo otorga por su Espíritu. De modo que somos fortalecidos en la gracia que Él mismo nos da. Esto es Cristo, de quien todo su pueblo se nutre. ¿Qué es esforzarnos en la gracia? ¿Es hacer méritos para recibir algo? No,
es depender del don de la gracia que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la gracia es el fundamento de la vida cristiana. No solamente el fundamento de la vida pastoral. Recuerden que esta carta está escrita para un pastor. Pero la gracia no es solamente el fundamento de la vida pastoral. La gracia es el fundamento de toda la vida cristiana. Yo te invito a mirar acá, en la misma carta, el capítulo 2, versículo 9. Y si tienes lápiz ahí, marca tu Biblia. Te lo pido por favor. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. ¿Quién nos salvó? Está hablando ahí de la obra de Dios. 2 Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Luego, ¿qué dice Pablo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Puedes masticar esto en esta mañana y saborearlo una vez más? Antes de los tiempos de los siglos, Dios destinó gracia para ti. Y piensen lo siguiente. Pablo está hablando al corazón de un pastor que está profundamente debilitado. Pablo está alentando a su hijo Timoteo en la fe, que está luchando por levantar y restaurar una iglesia que ama más el mundo que Dios. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Hey, Timoteo, tú no fuiste llamado al ministerio porque calificabas. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Pablo, 1 Timoteo 1:9? Fuiste llamado, ¿por qué? Porque la gracia de Dios se te dio antes de la fundación de los siglos. ¡Ey, Timoteo! No fuiste llamado al ministerio porque tú prometías que no ibas a decepcionar. No, Timoteo, no fuiste llamado porque prometías ser 100% exitoso. No, Timoteo, no fuiste llamado porque de alguna manera Dios vio en una bolita de cristal de que tú ibas a ser un cristiano muy fiel. No, Timoteo, fuiste llamado por la gracia y debes vivir en la gracia, porque Dios derramó gracia para ti antes de la fundación de los tiempos. Esa es la vida cristiana. Y eso es tan cierto del ministerio pastoral y del ministerio en la iglesia. Ninguno de nosotros estamos aquí porque calificamos, ninguno. Y ninguno de nosotros estamos acá porque de alguna manera prometemos no decepcionar. Hermanos, vamos a decepcionar. La llamada que usted esperaba no va a llegar, la visita que usted esperaba no va a llegar. Vamos a decepcionar porque somos criaturas pecaminosas. Vamos a decepcionar. Yo voy a decepcionar y usted va a decepcionar. Pero Dios jamás. Su gracia es para siempre. ¿Y qué pasa cuando viene la decepción? ¿Somos levantados por la gracia? ¿Somos restaurados por la gracia? ¿Somos transformados por la gracia? No por obras nuestras, sino la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios nos permite obrar para Dios. Así como Dios había destinado la gracia antes de la fundación de los tiempos, Dios también destinó buenas obras. No fue ocurrencia del pastor, no fue ocurrencia del consistorio. Dios, antes de la fundación de los siglos y de los tiempos, había destinado un campo en Chiloé para plantar un evangelio ahí. Es obra de Dios, no nuestra.
Tiene sentido las palabras de Pablo, ¿no? No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo alienta así el corazón de su hijo Timoteo. Timoteo, fuiste llamado por la gracia de Dios. Y si fuiste llamado por la gracia de Dios, se te ha dado todo lo que necesitas en Cristo. Y eso no es solamente una bendición para Timoteo, es la bendición que el pacto de gracia asegura para todos los cristianos. ¿Qué nos asegura el pacto de gracia? Que estamos unidos a Cristo y que recibimos toda la plenitud de Cristo para ti. No solo para ser salvos, sino para vivir para la gloria de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Juan? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Y luego, gracia sobre gracia. La gracia que recibiste el domingo pasado, ¿es la misma gracia añeja de hoy? Gracia más gracia, fresca, nueva, inagotable, cada día, para tus pruebas, para tus debilidades, para tus desafíos. Pastor, tengo que plantar una iglesia, no sé cómo hacerlo. La gracia de Dios. Yo recuerdo el consejo de mi pastor. Tenía 17 años y, bueno, en el mundo pentecostal es así. Le pasan el himnario y Dios le bendiga. Y había fallecido una persona en un campo. Y me dijeron, tome, Dios le bendiga, vaya a hacer el servicio funerario. ¿Pero cómo lo hago? Y el pastor me dijo, Dios le va a dar la gracia. Amén. Parecía muy simple, pero es un consejo arraigado en la verdad bíblica de que la vida cristiana es por gracia, para la gloria de Dios, por medio de la gracia de Dios. No se vive de otra forma. Pero ¿cuál es nuestro pecado? Nuestro pecado es que nos esforzamos en vivir a través de las fuerzas de la carne lo que debemos vivir por la gracia de Dios. Ese es nuestro pecado. ¿Y por qué nos resistimos? Yo creo que recuerde esto. ¿Por qué nos resistimos a vivir en la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios elimina el mérito. Y hay algo que a todos nosotros nos gusta. Somos tan adoradores de nosotros mismos que nos miramos al espejo y nos sacamos una selfie. Sí, hermanos. Pero la gracia de Dios elimina el mérito. La gracia de Dios destruye el orgullo. La gracia de Dios al eliminar el mérito y la gracia de Dios al destruir el orgullo, ¿qué promueve entonces la gracia de Dios? La gracia de Dios promueve la humildad. Y a nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta eso. Por eso no oramos. Por eso nuestra vida de oración es pobre. ¿Por qué? Porque la oración es dependencia. Sí. Porque la oración es venir a los pies de Cristo y decir, soy pobre, soy necesitado, necesito de tu gracia. Nuestra carne no le gusta depender. Y esa es la razón por la cual la gracia de Dios elimina méritos, destruye orgullo y promueve la humildad. Esfuérzate en la gracia. Pablo sería el viejo fariseo si le hubiese dicho a Timoteo, esfuérzate. Pablo sería el viejo legalista si le hubiese dicho a Timoteo, solamente haz tu mejor esfuerzo. Vamos, Timoteo, saca el campeón que hay en ti. Échale ganas, como dicen en México. Órale, échale ganas. Pablo sería el viejo fariseo si dijera eso. Pero Pablo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo imagino a Timoteo recibiendo esto,
pero Pablo, ni siquiera tengo fuerzas para levantarme. No, no son tus fuerzas, es la gracia. Esfuérzate en la gracia que te pone de pie. Y esa gracia está en Cristo Jesús, para ti. Pablo no le está diciendo haz tu mejor esfuerzo. Pablo no le está diciendo haz tu mejor esfuerzo para recibir la gracia. No, queridos hermanos, tu mejor esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo no puede producir la gracia de Dios. Si nuestro mejor esfuerzo produjera la gracia de Dios, entonces la gracia ya no es gracia. ¿Lo entiende? Ya no es gracia. Decirle a un hombre que se esfuerce, que ese es el caso de Timoteo, decirle a un hombre que se esfuerce cuando ya no tiene pasión, decirle a un hombre que se esfuerce cuando está lleno de miedo, decirle a un hombre que se esfuerce cuando está abrumado por la situación, por la circunstancia, decirle a ese hombre que saque fuerza de su propio corazón para enfrentar las circunstancias, es tan ridículo como pedirle a una mosca que produzca miel. ¿Se puede? No está en su naturaleza. Pero Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Por qué? ¿Fuiste salvado por la gracia? ¿Estás siendo salvado por la gracia? Y al final de los días, la gracia de Dios tendrá su tesoro. Esa es la razón por la cual Pablo le pide que se esfuerce en la gracia a Timoteo. Decirle a un hombre que se esfuerce en la gracia es decirle que se esfuerce porque el Dios Todopoderoso habita en él por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo conocemos como el Espíritu de gracia. Así también conocemos al Espíritu Santo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. No importa lo que otros digan. No importa si te abandonan, no importa lo débil que te sientas, recuerda que toda la gracia de Cristo está a tu favor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni el mundo, ni tu carne, ni todos los enemigos. Esfuérzate en la gracia. Debemos esforzarnos en la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios no podemos ser cristianos. No lo olvide. Fuimos salvos por gracia, Efesios 2:8. Servimos por gracia, 1 Corintios 15:10. La gracia de Dios es suficiente en todas nuestras debilidades. ¿Y cómo termina la Biblia? ¿Cuál es el último mensaje que encontramos en la Biblia? Apocalipsis capítulo 22, 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vivimos, caminamos y servimos por la gracia de Dios. Charles Spurgeon era un gran predicador, pero tenía una gran debilidad. Él sufría de agotamiento físico, producto de la gota, pero también tenía muchos estados depresivos. Y Spurgeon venía de regreso de un día muy pesado, muy cansado. Él estaba muy abatido, muy deprimido. Y en ese andar abatido, deprimido, de pronto el Espíritu Santo le recordó el texto de la Biblia. Bástate mi gracia. Y este hombre se puso a llorar y dio un grito. Gritó y dijo, sin duda que la gracia del Dios infinito es toda poderosa para un gusano como yo. Amén. Esa es la gracia de Cristo. Nuestro esfuerzo. Es la gracia de Cristo que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Finalmente, la última parte del consejo es: esfuérzate en la gracia que está o que es en Cristo Jesús. La gracia es para asirnos de Cristo. La gracia es para seguir dependiendo de Él. La gracia es para seguir alimentándonos de Cristo.
La gracia es para seguir deseando de Cristo. Los puritanos decían que esforzarse en la gracia es el uso consciente de Cristo. Eso es esforzarse en la gracia. Es hacer un uso consciente y constante de Cristo. Quien piensa que no necesita a Cristo, o quien piensa que necesita a Cristo solo al comienzo de su vida espiritual y que ahora ya no lo necesita, está completamente equivocado. Tal como un pastor le preguntó a un candidato al ministerio, le dijo, ¿en el cielo necesitaremos a Cristo? No era Cristian por si acaso. Y el candidato dijo, no, porque ya estaremos en el cielo. Reprobado. Fuimos salvos por Cristo, fuimos salvos para Él y lo necesitaremos siempre porque Él es la plenitud de nuestra vida. Él es nuestra vida, Él es nuestro sustento. De Él bebemos constantemente. Igualmente, la persona que mira a Jesucristo como un ejemplo moral está perdido. Muchas personas ven a Jesucristo como un ejemplo moral, como un buen maestro, como un buen ser humano. Tienen una mirada moralista de Cristo Jesús. Jesús puede ser tu ejemplo, pero si no dependes de Jesús, estás perdido. Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es tu pastor. No es solamente un ejemplo. Señor, pastor, el Redentor de tu vida. No podemos vencer nuestras debilidades sin la gracia de Dios. Y esto es tan importante para la vida cristiana, sobre todo la vida del ministerio, depender de la gracia, porque si no dependemos de la gracia, nuestro corazón buscará reposo en vicios. Nuestro corazón buscará reposo en pecados ocultos. Nuestro corazón buscará deleite en perversión. Necesitamos la gracia cada día, cada instante, más aún en la vida cristiana ministerial. ¿Cómo nos hacemos fuertes en la gracia de Dios? Pablo menciona 3 ejemplos. Pablo menciona el ejemplo del soldado, Pablo menciona el ejemplo del atleta y Pablo menciona el ejemplo del labrador. Y si consideramos esos 3 ejemplos para terminar este sermón, si consideramos esos 3 ejemplos tienen que ver con sufrir. ¿Cómo nos hacemos fuertes en la gracia de Dios? Pablo dice que como el soldado está dedicado a su llamado. ¿Recuerda la instrucción de Pablo? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que le tomó por soldado. ¿Cuál es tu llamado? He sido llamado por Cristo. Soy un soldado de Cristo. Estoy con Él en la batalla. Estoy con Él en la lucha. Segundo ejemplo, ¿cómo nos fortalecemos en la gracia? Disciplinándonos. Como el atleta se disciplina para correr una maratón o una carrera importante. El atleta vive con esa mentalidad disciplinándose. No va a descuidar la dieta. No va a comer chatarra antes de correr la maratón. No, vive una constante disciplina. ¿Cómo te esfuerzas en la gracia que es en Cristo Jesús? No descuides a Cristo. No descuides su evangelio. No descuides la lectura de la palabra. No descuides la oración. Disciplínate. Disciplínate. ¿Cómo nos esforzamos en la gracia? Trabajando como el labrador. Pablo, ¿qué nos dice? Que el labrador, para ver los frutos, ¿qué debe hacer? Trabajar y trabajar duro, sin desanimarse, sin bajar los brazos, esperando el fruto. ¿Por qué? Porque el fruto vendrá. ¿Por qué vendrá el fruto? Porque Dios lo promete. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios te dice en esta mañana, esfuérzate. Y te pide que te esfuerces porque Él te ha dado su gracia.
Y su gracia no tiene freno, su gracia no tiene límite, su gracia no puede ser frustrada. La misma gracia que nos sacó de las tinieblas a la luz, la misma gracia que nos dio vida cuando estábamos muertos, es la gracia que nos permite trabajar en la obra de Dios. ¿Hay éxito asegurado? Sí. Mar y Cristian. Hay éxito asegurado para ustedes. No por ustedes, sino por la gracia de Dios que es con ustedes. Dios nos bendiga. Demos gracias al Señor por su palabra. Señor, sin duda, Señor, sin duda que tu gracia es suficiente para nosotros. Débiles, asustadizos, incrédulos. Si no fuera por tu gracia, Señor, nada bueno podríamos hacer. Y lo bueno que hemos hecho, Señor, y lo bueno que como iglesia hemos podido realizar, es porque tu gracia ha sido con nosotros. Por eso te alabamos, Señor, y por eso bendecimos tu nombre. Y por eso, Señor, tomamos la exhortación de nuestro hermano Pablo. Oh, Señor, y te pedimos, ayúdanos a esforzarnos en tu gracia. Que tu gracia, Señor, nos ponga de pie. Que tu gracia, Señor, nos fortalezca. Que tu gracia, Señor, nos permita servirte con pasión, con dedicación, hasta lo último de la tierra, para que tu nombre sea glorificado. Ahora, Padre, confiamos en tu misma gracia para el fruto y la aplicación de esta tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.